Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, que corresponde al tema 1.6, medidas de dispersión. Acuérdense que mi nombre es Miguel Vargas Guevara y daremos inicio al tema. ¿Para qué nos sirven las medidas de dispersión? Bueno, las medidas de dispersión son importantes porque nos hablan de la variabilidad que encontramos en una determinada muestra o población. Cuando hablamos de muestra, esta dispersión es importante porque condiciona el error que vamos a tener a la hora de hacer inferencias para las medidas de tendencia central, así como para la media. Importante, aquí tenemos un concepto que nos habla de variabilidad. Variabilidad y dispersión en estadística tendrían el mismo significado. En un estudio estadístico, a la hora de generalizar los datos de una muestra, de una población, las medidas de dispersión son muy importantes, ya que condicionan de manera directa el error con el que trabajamos. Acuérdense que esto lo hemos hablado dentro de la clase cuando hemos trabajado del grado de error que se comete cuando estamos utilizando muestras. Y que para evitar no cometer errores en la parte de la muestra, pues deberíamos de tomar una población. Pero esto resultaría muy costoso y llevaría mucho tiempo llevar a cabo una estadística. Por otro lado, las medidas nos ayudan a determinar si nuestros datos se alejan mucho del valor central. Es decir, nos da una medida que se va a encontrar en el centro. Y este centro, hay tres medidas de centralización que nos las dan muy comúnmente llamadas moda, media aritmética y mediana, como ya la vimos en el tema pasado. Con ellos nos dan información si ese valor central es adecuado para representar la población de un estudio. Dentro de las medidas de dispersión más utilizadas tenemos inciso A, el rango, que ya vimos que representa la diferencia entre el número mayor y el número menor en una serie de datos. Es decir, nos da el grado de variabilidad total de nuestros datos o entre qué intervalos se encuentran nuestros datos. Inciso B, desviación media. Esta desviación media se considera un promedio de las desviaciones con respecto a una medida de tendencia central. Generalmente esta medida de tendencia central que se utiliza es la media aritmética. Más adelante veremos cómo hacer el cálculo de esta desviación media. Y por último, la más importante, la desviación estándar, también llamada desviación típica, que se va a representar con la letra S cuando tenemos datos de tipo muestral, y sigma, esa letra griega que nosotros vemos acá, que significa precisamente desviación estándar poblacional. Cabe hacer mención que cambian algunos términos dentro de la fórmula para el cálculo de la media muestral, desviación estándar muestral y la desviación estándar poblacional, lo que no sucede con la desviación media. Bueno, como el rango ya lo hemos visto en clase, pasaremos ahora a hacer el cálculo de la desviación media. Para esto, nos acordamos que existen dos tipos de cálculo. Uno, para lo que son los datos desagrupados, y el otro, que es para los datos agrupados. Precisamente el cálculo de la desviación media y la desviación estándar para datos agrupados se encuentran en otro video anexo en la nube que les he proporcionado. Bueno, empezaremos con el trabajo de la desviación media y su cálculo. ¿Pero qué significa dispersión o variación? Supongamos que las calificaciones de un alumno en 5 materias son las siguientes. Bueno, este concepto de dispersión y variación, o variación, lo voy a ver a través de un ejemplo, que espero que se comprenda.
Entonces tenemos 5 materias de un alumno, que podría ser estadística, matemáticas, contabilidad general, inglés y desarrollo organizacional. Y las calificaciones que se obtuvieron fueron estas, que son 5. Una forma que generalmente se acostumbra en estadística es el ordenamiento de los datos antes de empezar a hacer cualquier análisis o cálculo matemático, aunque no es necesario. Si hacemos ese ordenamiento, nos quedaría de la siguiente manera: 5, 6, 7, 8 y 9, que son los datos que tenemos por acá. Una vez ordenándolos, entonces podemos calcular esa medida de tendencia central. Acuérdense que la dispersión va a ser el grado de variación o dispersión que existe con respecto a una medida central. En este caso, la medida central que vamos a utilizar es la media aritmética. Entonces vamos a calcular en primer lugar la media aritmética. Para esto siempre trato yo en los ejercicios dentro de clase estarlo haciendo mediante tablas para ver cómo se van haciendo los cálculos en forma pormenorizada. Bueno, aquí tenemos el cálculo, tenemos la media aritmética como fórmula, que es la sumatoria de xy entre n. Sumamos todos los datos y la suma de esto nos da 35, dividiéndola entre 5 datos en total, tenemos un valor para la media aritmética de 7. Ahora, ¿cómo utilizamos esta para el cálculo de la desviación media? Bueno, antes vamos a entender lo que es el concepto de dispersión o variación. Nos acordamos que cuando trabajamos en el tema pasado, lo que es la media aritmética, lo manejamos como un punto de equilibrio, en donde el cual los pesos con respecto a ese punto de equilibrio, los que están del lado izquierdo van a ser los mismos pesos que están dentro del lado derecho. Entonces, esta barra, que yo ya las había utilizado en el tema anterior, estoy colocando el valor central, precisamente el valor de la media aritmética, en ese punto, que es el punto de apoyo o el punto de equilibrio, que sería el valor de 7. Ahora, si ponemos del lado izquierdo, como si fuera una recta numérica, del lado izquierdo estarían valores más pequeños al valor de 7 y del lado derecho valores más grandes. Por ejemplo, aquí sería 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, etc. Aquí sería 8, 9, 10. Ahora, si esto lo relacionamos con lo que vieron en primaria, existe un tema muy importante que vieron ahí cuando estuvieron comprendiendo el valor de los valores negativos, y a esa se le llama la recta numérica. Voy a poner aquí la imagen de lo que es la recta numérica y qué significaba en ese entonces. Bueno, en la recta numérica estaban viendo lo que es el conjunto de números reales, en la cual tenemos un valor de 0, y del lado derecho tenemos los enteros positivos y del lado izquierdo los enteros negativos. Entonces, este valor que tenemos aquí en el centro, ese valor va a ser la sumatoria de las dispersiones o de las variaciones. Por ejemplo, si aquí tengo una variación de -1, para que esté en equilibrio, tengo que tener una variación de 1. Si sumamos -1 con +1, entonces esto permanece en equilibrio, que sería el valor de 0. Así también si utilizamos para cualquier valor, por ejemplo aquí tenemos un -4, también tenemos aquí un +4. Si sumamos el -4 más 4, también nos da un valor de 0. Precisamente ese valor de 0 serían lo que sería un promedio de desviaciones, tanto positivas como negativas. Entonces, a las variaciones menores al valor que tenemos van a ser negativas, al valor central que tenemos van a ser positivas, y las variaciones mayores al valor central que tenemos serían positivas. Es decir, si en lugar de 7 manejo como un punto de equilibrio, aquí tendría yo que manejar el valor de 0, aquí el valor de 1, aquí el valor de 2,
Dentro del lado izquierdo aquí sería menos 1 y aquí sería menos 2, quedándonos de la siguiente manera. ¿Dan cuenta? Estoy poniendo de vuelta la misma línea de equilibrio, pero ahora con el valor de 0 como punto central y 1 con menos 1 y 2 con menos 2. Si sumamos todos nos da un punto de equilibrio. Precisamente cuando hablamos de variación, habla de un promedio de desviaciones, y ese promedio de desviaciones, si todo está en equilibrio, debe existir tanto del valor negativo como del valor positivo. Ahora, vamos a ver cómo se hace este cálculo a través de operaciones matemáticas. Tenemos nuestros datos, que en ese caso representan las calificaciones, que van de 5, 6, 7, 8 y 9. Si quisiera tener un poco más de información, podría ejecutar la sumatoria de la variable xy. Acuérdense que la variable aquí es x. Y nos maneja la posición, es decir, aquí sería desde la posición 1 al 5. N es el número total de datos, es decir, aquí sería la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular precisamente el valor de promedio, aunque el valor de promedio ya lo habíamos calculado, que fue de 7. Entonces, si buscamos estas variaciones con respecto al valor central, vamos a tener lo siguiente. Tenemos de vuelta nuestra variable x, y aquí estoy calculando las desviaciones con respecto a una medida de tendencia central. Es decir, aquí este valor de x contesta es el promedio. X es el valor de la variable, que en este caso serían estos valores correspondientes. Nos acordemos de que el cálculo en la página pasada nos hablaba de que el promedio es igual a 7. ¿Sí? Eso lo tenemos de la página pasada. Si hacemos esta operación matemática, es decir, al valor de 5, que es la variable xy, le quitamos la x asada, tenemos 5 menos 7 igual a 2. Y así lo hacemos para cada uno de los valores en x. 6 menos 7 menos 1. 7 menos 7, 0. 8 menos 7, 1 positivo. 9 menos 7, 2 positivo. Ahora, si quedamos que si esto es correcto, para que se encuentre en equilibrio, entonces los valores respecto a la medida central, es decir, todos estos valores respecto a la medida central, deben existir tantos valores del lado negativo como del lado positivo. Entonces aquí tenemos menos 1 menos 2 serían menos 3. Del lado positivo, 1 más 2 es 3. Si sumamos menos 3 con más 3, nos da un valor de 0. Es decir, la sumatoria de la variable menos el promedio es igual a 0. Esta es una forma de comprobar que todos nuestros cálculos respecto a la medida o a las desviaciones respecto a una medida central, que en este caso la medida aritmética, van a ser 0. Pero si yo les preguntara, y bueno, ¿y cuál es la desviación media de todos mis datos? Pues la desviación media no puede ser 0. Eso solamente me representa un punto de equilibrio respecto a valores negativos y valores positivos. Entonces, para eso es que ocupamos la fórmula de desviación media que les di anteriormente en el tema. Es decir, la desviación media va a ser igual a la sumatoria del valor absoluto de xy menos x cesada dividiéndola entre n. Es decir, ese valor absoluto que se representa con dos líneas en forma vertical, una antes y otra después de nuestras variables, nos van a representar el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto, independientemente de su signo, que puede ser negativo o positivo, siempre se va a considerar como un valor positivo. Así, el menos 2 lo voy a cambiar a un 2 positivo,
menos 1 a un no positivo, y los otros pues ya están en valor positivo. Posteriormente a este cálculo tenemos que calcular su sumatoria, es decir, la sumatoria de las desviaciones con respecto a la medida de tendencia central, quedándonos como un valor de 6. 2 más 1 más 1 más 2 es igual a 6. Y aplicando la fórmula de la desviación media, obtenemos que va a ser igual al valor de 6 dividiéndola entre el número total de datos de 5, y eso nos da un valor de 1.2, que prácticamente se supondría que es un promedio de las desviaciones con respecto a la medida de tendencia central. Entonces es importante porque esas medidas podíamos considerarlas para toma de decisiones cuando estamos haciendo propuestas, y son medidas de comparación. Bueno, ahora pasaremos al inciso C, que sería la... Bueno, ahora procederemos a encontrar la desviación estándar para estos datos desagrupados. Vamos a utilizar dos fórmulas de acuerdo al tipo de datos. Si los datos son muestrales, vamos a utilizar S igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de igual a 1 de xy menos x testado al cuadrado entre n menos 1. Y precisamente aquí tenemos lo que es este artificio matemático. En este caso, las desviaciones para convertirlas en valor positivo no se utiliza el valor absoluto. Es decir, la multiplicamos por sí mismo y se convierte en positivo. Eso sigue con la ley de los signos. Menos por menos nos da más. Y con eso tenemos una desviación o una variación positiva. Y que para que no se altere nuestro resultado, lo vamos a sacar mediante una raíz cuadrada. Hay que hacer una corrección en el tamaño de la muestra. Aquí sería el tamaño de la muestra menos 1. Y para datos poblacionales tenemos que el símbolo que se va a utilizar para hacer la diferencia con la muestra es la letra Y llamada sigma. Esta es minúscula, sigma minúscula, esto es sigma mayúscula. Dense cuenta que aquí cambia el valor de n, que sería el tamaño de la población, y tal y como vimos también en la clase pasada, cambia la forma en que se representa la media aritmética, que en este caso sería poblacional, que se hace con la letra mu, dividiéndola entre el total de datos, puesto que se conoce aquí cuántos datos en total. Aplicando esta fórmula para nuestro ejercicio, bueno, ya teníamos anteriormente del cálculo pasado las desviaciones con respecto a la media, que era igual a 0. El hacer la sumatoria es simplemente para comprobar que nuestros cálculos son correctos de la media aritmética. Ahora, estas desviaciones las elevamos al cuadrado y después hacemos todas la sumatoria. Es decir, tengo que colocar una nueva columna con xy menos x testada elevado al cuadrado y luego cada uno de estos valores multiplicarlos por sí mismo. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo. Menos 1 por menos 1, 1 positivo, y así sucesivamente, dándonos en total esta tabla. Acuérdense que es menos 2 por menos 2 son 4, menos 1 por menos 1 es 1, 0 por 0, 0, y así sucesivamente. Calculamos la sumatoria. Una vez que tenemos la sumatoria, ya tenemos la parte del numerador de esta raíz. Entonces aplicamos nuestra fórmula y obtenemos que tenemos que dividir en primer lugar 10 entre n, que vale 5, son 5 datos, menos 1. 10 entre 4 y luego al resultado sacarle raíz cuadrada, lo que nos da un resultado de 1.5811, que sería nuestra desviación estándar muestral. Cabe hacer mención que dentro de lo que es la estadística inferencial, este es el parámetro que siempre se va a utilizar. Existen dos parámetros que siempre vamos a estar utilizando, la media y la desviación estándar. Por cierto,
al cuadrado de la desviación estándar se le conoce como varianza en la parte de estadística. Bueno, y con eso estamos concluyendo el tema de la desviación media y desviación estándar para datos desagrupados. Les toca a ustedes ver el video de los datos agrupados para posteriormente hacer esos ejercicios que son nuestro producto de trabajo que me van a enviar a la plataforma de SIGA. Por mi parte es todo el día de hoy. Muchas gracias. Que estén bien.